La semana pasada le hablaba yo de la importancia de las anclas, ¿verdad? Que nosotros vamos a instalar en los corazones de nuestros hijos, porque aunque todos tenemos el deseo de que nuestros hijos sigan este camino, ¿verdad? Yo creo que la experiencia nos enseña que regularmente no termina así, ¿verdad? Nuestros hijos agarran el camino que ellos desean vivir, y aunque nosotros les enseñamos y queremos que ellos estén, pues terminan en lugares donde muchas veces nosotros no deseamos que estén. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos hacer cosas para amarrarlos y traerlos de regreso al camino correcto. Y empieza con varias cosas. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice: enseña al niño, ¿verdad? Enséñalo, instruye al niño en su camino, y dice, y jamás se va a apartar. Esa es una ancla. Enséñele las cosas correctas, las cosas buenas. Aunque se desvíe, el día de mañana esa ancla me lo va a traer de regreso. Amén. Hablamos acerca entonces de también tener tradiciones, poner tradiciones en nuestra casa, que nuestros hijos el día de mañana recuerden. Tradiciones que en primer lugar unan a la familia, ¿sí? En segundo lugar, que glorifiquen a Dios. O lo cambiamos, ¿verdad? En primer lugar, que glorifiquen a Dios, y en segundo lugar, que unan a la familia. Tradiciones, mis amados hermanos, que el día de mañana sus hijos digan: oh, sí, recuerdo esta tradición, recuerdo esto. Y el ejemplo que les daba el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se alejó de casa, amén, se apartó de los caminos que se le habían enseñado, y el hijo pródigo está en un momento muy difícil, y en ese momento difícil, una de las anclas que el padre había puesto en el corazón de ellos se activó, y dijo: jamás estaría yo en esta condición si yo estuviera en mi casa, ¿sí? Jamás estaría con los antojos que traigo ahorita si estuviera en la casa de mi padre. Allá hasta los siervos se les trata mejor de cómo me está yendo a mí. Y eso fue una de las anclas que jaló al hijo pródigo de regreso a la casa. Nosotros queremos tener ese tipo de anclas en las vidas de nuestros hijos. Amén. En las vidas de los seres que nosotros amamos. Y les hablaba acerca de este tiempo de la Navidad, que es un tiempo muy controversial, ¿verdad que sí? Pero yo quiero que entendamos que el tiempo del nacimiento de Jesús fue igualmente controversial. Antes de que naciera Jesús ya estaba controversial el asunto, ¿sí? Entonces esto siempre ha sido controversial, pero nosotros vemos algo tan especial, que aquí el Señor nos da una oportunidad de dar una demostración de la fe que nosotros tenemos. De hecho, yo quiero que abra su Biblia en Josué capítulo 2. Pero antes de empezar ahí, yo quiero decirle un poquito acerca de lo que le quiero hablar. Yo quiero que nosotros entendamos que esto de la Navidad requiere fe. La Navidad le pone una demanda gigantesca a la fe. Amén. Ahora, yo quiero no solamente que nosotros entendamos o que sepamos la importancia de tener fe, porque hay mucha gente que me dice: pastor, yo tengo fe. Ah, qué bueno. ¿Sí? Hay mucha gente con fe en todos lados, pero la fe, tener fe no es nada, ¿me entiende? El poner la fe en acción, que se demuestre la fe, es donde nosotros vemos el valor de la fe. La Navidad demanda fe, ¿sí? Y le voy a decir por qué, y peleé un poco en comunicar esto o no comunicarlo, pero le voy a decir por qué demanda fe. Antes de que llegara el Mesías, se puso una demanda de fe. Desde el Génesis se está hablando de que vendría un Mesías, ¿sí? Ahora, no se sabe con exactitud cuánto tiempo, pero desde la creación hasta el tiempo en el que Cristo nació y llegó a la tierra, se calculan más o menos unos 4,004 años. Sí, 4,000 años, más de 4,000 años desde el momento que se habló acerca de la venida de un Mesías. Imagínese usted el estrago de fe que la gente tuvo que haber tenido. Tanto tiempo de estar esperando, generación tras generación, ¿sí? Se moría una generación, empezaba otra generación, y alguien trataba de recordarle a esa generación: se ha prometido un Mesías.
vemos Isaías, ¿verdad? 700 años antes de que llegara Jesús, él empieza a hablar acerca de que un niño os es dado, ¿sí? Y nos empieza a hablar acerca de la historia de Jesús 700 años antes. Ahora, ¿se habrá requerido un poco de fe? Me imagino que sí, la gente lo escuchó, pero me imagino que como es muy común al año, ya la gente perdió el interés de que, como nosotros que decimos, Cristo ya viene, hermanos, Cristo viene, Cristo va a volver por su iglesia. Ya son años, mi papá lo decía, el papá de mi papá lo decía, que ahora ya está allá con el Señor, ¿verdad? Mi abuelo ya, él lo dijo, y ¿sabe qué? La gente antes de él lo dijeron, ya son tantas generaciones que lo han dicho, que nosotros quizás podamos decir, pues, usted sabe, pastor. Entonces se tuvo que tener una demanda de fe para creer que llegaría el Mesías, ¿sí? ¿Quién más? Daniel lo profetiza también. 500 años antes de que llegara el Mesías, Daniel empieza a hablar acerca de un Mesías. 500 años antes. Y qué tremendo, la gente lo esperó por tanto tiempo y aparentemente no llegó. Y de repente llegó. Nació el Mesías, nació Jesús. Y la gente no pudo cambiar su mentalidad, se quedaron trabados en donde estaban. Entonces hubo una demanda de fe antes que llegara el Mesías, hubo una gran demanda de fe cuando el Mesías ya estaba, y ahora a nosotros se nos pone una demanda de fe grande también ahora que ya no está el Mesías. Sí, a los de antes les tocó creer que llegaría, a los que lo estaban viendo les tocó creer que Él era, ¿sí? Y a los que ahora escuchan la historia nos toca creer que sí sucedió. Entonces, el hecho de Cristo, el nacimiento de Jesús, siempre ha tenido una demanda de fe. El día de hoy, algunos están en que si lo celebro o si no lo celebro, ¿verdad? La misma demanda de fe. ¿Qué hago, verdad? ¿Qué hago? Pero yo quiero contarle una historia hoy en este día que se encuentra en Josué capítulo 2, porque estamos hablando acerca de más y que Dios quiere hacer mucho más en su vida, ahorita que estamos por terminar el año. Ya está, estamos al final, este es el último mes y vamos a terminar el 2019. Sería la última hora, sí, antes de que sea la medianoche, la hora antes de la medianoche. Ya a la medianoche ya cambia el día, ¿sí? Y usted puede decir, pastor, pues ya todo el año no hice nada. Ya el poquito de tiempo que me queda ya no es suficiente porque es poquito. Pero yo vengo a decirle hoy en este día que Dios puede hacer más con ese poquito que a usted le queda que lo que usted pudo hacer con todo el año completo. Amén. ¿Se da cuenta que Dios siempre hace algo grande de lo poquito? ¿Por qué no le pide el 90% de su ingreso? ¿Sí? El Señor lo único que le pide es el 10% de su ingreso. Y con ese 10% que usted le da al Señor, que le regresa más bien, ¿sí? Ese 10% porque usted se lo debe al Señor, eso no se llama dar. Eso se llama cumplir con lo que usted debe. El 10%, el dar diezmos, es simplemente pagar lo que debe. El dar es cuando usted da una ofrenda de generosidad al Señor. Esto es pagar su deuda, pero con ese 10% que usted agarra de su cheque y le entrega al Señor, el Señor hace cosas maravillosas con eso. Le estira el 90%, ¿verdad? Vemos que se suplen necesidades financieras, pero también muchos de ustedes no se han dado cuenta qué tan enfermos deberían de estar porque le han sido fiel al Señor y el Señor guarda su cuerpo en perfecta salud. Amén. Y usted dice, ay pastor, pero sí me enfermé. Sí, pero no se enfermó como se tenía que haber enfermado. Yo tengo gente en el trabajo que lleva semanas y no se logra recuperar de la enfermedad que ellos tienen, ¿verdad? Y tal vez usted tiene un carrito y dice, pastor, pues no es el carro del último modelo, no, pero sí funciona, ¿verdad? No lo ha dejado tirado en ningún lado. Es Dios siendo fiel a su promesa en nuestras vidas. Y vemos que Dios siempre hace cosas grandes con cositas pequeñas. Hablando de cositas pequeñas,
Hoy en este día, el tema que yo quiero exponerles a ustedes es acerca de los pequeños ajustes, los pequeños cambios. En mi vida yo he tenido que hacer muchos pequeños cambios, pero yo le aseguro que esos pequeños cambios son tan difíciles de hacer porque tengo años haciendo las otras decisiones o tomando las otras acciones que he tomado en mi vida. Entrémosle al tema entonces. Josué capítulo 2, versículo 18. Y si no me sale el mensaje hoy, quiero que sepa que lo que le quería decir, ¿sí? Que lo que le quería decir es que Dios hace cosas grandes en los cambios pequeños en su vida. En los pequeños ajustes que usted se disponga a hacer este año, usted va a ver cambios grandes en su familia. Y lo que le puedo decir es que hay tantos testimonios de gente que ha hecho cambios pequeños. De hecho, nosotros tuvimos una pareja aquí que el esposo era un alcohólico. Y a ver si se repite, no, esta es otra pareja. Sí, otra pareja que el esposo era un alcohólico, ¿sí? Y la esposa ya estaba harto de que este hombre fuera un alcohólico. Un domingo nosotros pusimos una película aquí, se llamaba The Prayer Room o The War Room, el cuarto de guerra, ¿sí? Y ahí ellos hablaban acerca de la oración. Esta mujer hizo ese pequeño cambio y hubo una transformación increíble en ese matrimonio. El esposo dejó de emborracharse y por un tiempo estuvieron aquí en la iglesia. Quiero que entendamos que son los pequeños cambios. Aquellos cambios que usted dice, esos son insignificantes, pastor, ese pequeño cambio no va a hacer nada. No, esos pequeños cambios esos pequeños ajustes traen cambios enormes en nuestra vida, ¿ok? Ese es el mensaje que le quiero predicar, ¿verdad? Así que ya se lo estoy dando por aquello que no me salga bien, ¿ok? Ya sabe lo que le quería decir, ¿ok? Vamos entonces ahora a respaldar lo que le venía diciendo. En Josué capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando lleguemos a este territorio, oiga, esta soga roja tiene que estar atada a la ventana por donde vamos a bajar. Reúne en tu casa a todos tus familiares. Ahí voy a detenerme, ¿ok? Ahorita voy a regresar a enseñar más acerca de este tema, pero yo quiero que nosotros entendamos algo muy especial. Y eso es que muchas veces nosotros tomamos decisiones incorrectas que nos traen a tener consecuencias que estamos viviendo hoy en nuestra vida, ¿verdad que sí? Y muchas veces esas consecuencias nos hacen sentir como que nosotros estuviéramos en el mar. ¿Ha ido al mar alguien alguna vez? ¿Sí? Pero un mar de verdad donde hay olas, ¿sí? Que le pegan a uno, ¿verdad? Cuando uno va al mar, usted se da cuenta que las olas tienen una fuerza increíble. Si lo agarran mal parado, lo revuelcan. Usted se cae y no logra salir porque las olas son tan fuertes. Así en nuestras vidas, mis amados hermanos, muchas veces nosotros hemos tomado tantas decisiones en la vida que son incorrectas, que ya lo único que nos toca es sentir el azote de las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado, y sentimos como las olas del mar que nos están golpeando y llegamos a un punto en nuestras vidas donde nosotros pensamos, esto no lo puedo arreglar. Esto así va a ser, ya ni modo, ya entiendo, yo cometí esos errores, yo tomé esas decisiones, ahora lo que me toca es pagar las consecuencias de lo que estoy viviendo en mi vida. Y muchas veces nosotros vemos nuestro pasado y nosotros sentimos un espíritu de culpabilidad tan fuerte y decimos, bueno, pues esto es lo que me merezco. Esto es lo que me merezco, eso es lo que hice, esto es lo que me merezco. No me esforcé lo suficiente, me merezco no tener una paga tan alta, ¿verdad que sí? Entonces es un espíritu de condenación, pero yo quiero decirle una cosa, mi amado hermano. Yo entiendo que nosotros tenemos ese pensamiento de decir, esto es lo que yo me merezco, pero le voy a decir la verdad, eso no es lo que usted se merece. Si Dios le diera a usted lo que usted se merece, mire, usted ya ni sentado aquí estaría. ¿Me entiende? ¿Sí? Ya el Señor me lo hubiera desaparecido, ¿me entiende?
Porque si Dios nos diera a nosotros lo que nosotros nos merecemos, hermanos, nosotros no merecemos tener vida. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios, el amor de Dios nos ha redimido de aquello que sí merecíamos. ¿Ok? Ahora, les hablo de esto porque es tan importante, mis amados hermanos, entender que nosotros hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Les hablo de esto porque yo quiero que no vivamos más con un espíritu de condenación, pensando es que esto es lo mejor que yo puedo obtener de mi vida porque es lo que me merezco. No, usted, de nuevo, lo que nosotros nos merecemos, gracias a Dios, Él no nos lo está dando. Él ahora nos ha dado una promesa de vida eterna. Entonces quizás usted diga, pastor, es que hay tan poca esperanza. Existe tan poquito tan poquita oportunidad para que yo cambie las cosas. Como padre de familia, quizás usted diga, ya mis hijos ya crecieron, ya hay muy poquito que yo pueda hacer para enderezar esa situación. O quizás usted diga, pastor, por años mi historia como niño fue una donde yo no experimenté esto que ustedes están hablando de celebrar ahora. Entonces, por eso yo no creo que puedo adoptar una nueva forma de hacer las cosas, porque hay tanto negativo. No hay suficiente positivo en mi vida para que yo pueda creerme o hacerme de la idea que puedo cambiar las cosas. Yo creo, pastor, que así como estoy, así ya no puedo cambiar. Es mucha la fuerza que viene en contra de mí, ¿sí? Yo voy aunque tal vez aunque tal vez no muera y termine en el infierno, ¿verdad? Porque ahora conozco a Cristo. Creo que voy a vivir una vida donde voy a sufrir las consecuencias para el resto de mi vida, ¿sí? Y yo quiero que nosotros cambiemos esa forma de pensar. Yo quiero motivarles hoy en este día a que nosotros entendamos que el gozo del Señor es para cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que cada uno de nosotros entendamos que lo que Dios tiene para nuestras vidas es para todos. Sea que usted haya tenido un pasado en el que usted nació en una cuna cristiana, ¿verdad? Y usted toda su vida vivió como cristiano. Y usted dice, esas personas sí merecen las cosas que Dios tiene para sus vidas, pero yo no. Yo ya entré muy tarde al evangelio, entonces yo ya no me merezco eso. Pero yo quiero decirle que en el momento que usted ha sido redimido por el sacrificio de Cristo Jesús, en el momento que usted acepta que Dios cambió todo en su vida, en ese momento usted ahora es hijo de Dios, y como hijo de Dios es heredero de todas las bendiciones y todas las cosas buenas que Dios tiene preparadas para usted. Amén. Sí están conmigo. Amén. Entonces yo quiero que nosotros entendamos que Dios puede hacer algo de eso pequeño, de esa pequeña pizca de esperanza que usted tiene en su corazón, ¿sí? Yo quiero que entendamos que cuando nosotros pensamos en tener poquito, nosotros pensamos que eso es un punto débil para nosotros, pero nosotros debemos de entender que eso pequeño es algo grande para Dios. Dios dice en su palabra que Él se glorifica en esos puntos donde nosotros somos débiles, ¿sí? Él se glorifica en nuestra debilidad. Por eso encontramos a un Abraham que era impotente, ¿sí? Casado con una mujer que era estéril. Y ellos lo único que hicieron, lo único que les quedaba por hacer era creerle al Señor. Y el Señor les dijo, yo te voy a hacer padre de una gran nación, siendo que ninguno de los dos podía tener hijos. Pero ellos se apropiaron de esa palabra de fe que el Señor les dio, y pasaron muchos años después, antes de que ellos pudieran tener una criatura, ¿sí? Pero lo poco que les quedaba, lo único que les quedaba era fe. Le creyeron al Señor, ¿y qué pasó? De ahí salió una gran nación. Nosotros vemos también, mis amados hermanos, que de ahí Dios levanta una gran nación. Y yo he notado para mí, en lo personal, que muchas veces yo veo mi pasado
y veo, en inglés se dice track record, no sé cómo se dirá en español, veo lo que he hecho con mi vida, la película de mi vida, muy bien. Veo la película de mi vida y veo que han transcurrido años y aquellas cosas que yo quería hacer y lograr no las he logrado y no las he hecho. Y muchas veces digo, pero Señor, ¿será que todavía puedes hacer algo en mi vida? Y de repente, yo no sé si usted y yo sentimos un flashazo de esperanza. No sé si a usted le ha pasado, ¿sí? Que de repente está bien deprimido y usted dice, no, pues ya no, jamás voy a hacer nada de mi vida, ya se me pasó el tiempo, ya nunca voy a poder hacer. Pero de repente como que usted siente un poquito de esperanza y dice, hombre, tal vez si le echo ganas todavía se puede, ¿verdad? y usted dice, no se puede. ¿Sí? Se emocionó, ese momento se emocionó, dijo, sí se puede. Y tal vez si usted quería hacer una obra de arte maestra, ¿verdad? Una obra maestra y usted saca otra vez y dice, voy a ponerme a pintar de nuevo. Y cuando va a ser, no se puede. ¿Sí? O quizás usted es un músico y dijo, voy a escribir una canción de las más buenas, ¿sí? Y está bien emocionada, saca el piano y saca su libreta, saca la grabadora y se va a poner a cantar. Y dice, no se puede, ¿sí? Así me pasa a mí muchas veces. Digo, ahora sí se va a lograr, sí se va a hacer. Pero yo quiero que nosotros entendamos que en esos momentos, ese poquito de esperanza, ese pequeño ajuste puede causar un impacto enorme en nuestras vidas. Mire, vaya conmigo a Juan capítulo 21, versículo 6. Y aquí se nos cuenta que Jesús se le aparece a los discípulos y les dice, ¿han pescado? ¿Sí? ¿Ya pescaron algo? Fue por la mañanita, toda la noche habían estado pescando, Jesús se les aparece y le dice, ¿pescaron algo? ¿Sí? Juan capítulo 21 versículo 6 le dice, ¿pescaron algo? Y aquellos dicen, nada, no hemos pescado absolutamente nada. Habían pasado toda la noche tratando de pescar y el Señor les dice algo, les dice, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces el Señor les dice algo bien interesante, hagan un pequeño ajuste, amén, hagan un pequeño ajuste y un pequeño intento, ¿sí? Dios no necesita que hagas la gran cosa, Dios no necesita que hagas algo explosivo, algo que, porque usted dice, ya ni fuerzas me quedan a este tiempo anyway, ¿sí? Dios no necesita que haga un esfuerzo, el máximo esfuerzo posible. El Señor le dice a sus discípulos, miren, ¿pescaron algo? No pescamos nada. Ok, les dice el Señor, tiren la red al lado derecho, ¿sí? Un pequeño ajuste. Y la palabra de Dios nos enseña que estos hombres hacen ese pequeño ajuste, tiran la red al lado derecho, o sea, al otro lado de donde lo estaban tirando, y reciben una pesca enorme, de tal forma que no podían regresar las redes a la barca. Porque son esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes, esas cositas pequeñas que nosotros decimos, pastor, ¿será que algo tan pequeño, un cambio tan pequeño como este puede causar y hacer una diferencia tan enorme en mi vida? Y yo les daba el ejemplo de esta familia que por más que ella se le interpuso a su marido para que dejara de tomar, no dejó de tomar. Y por más que le puso la amenaza, te voy a dejar y te voy a abandonar, no dejó de tomar. Y por más que le agarraba las botellas de cervezas y se las vaciaba y se las tiraba, lo único que él hacía era ir a comprar más. Es increíble como cuando nosotros tenemos un vicio así, ahí no nos cuesta soltar el dinero, ¿verdad? ¿Sí? Ahí no nos cuesta, pero Dios guarde, pidan una ofrenda en la iglesia y sí, amén. Ahí no nos cuesta soltar el dinero. Y usted se pregunta, pastor, ¿será que hacer un pequeño cambio como esos puede cambiar el resto de mi vida?
Ahora nosotros vemos aquí un ejemplo tan fantástico de estos discípulos que habían pescado toda la noche, tirando la red al lado izquierdo, me imagino que pasaron, no sé. Pero luego el Señor le dice, ahora tírala al lado derecho, y un ajuste, un cambio tan pequeño, trajo un cambio enorme en los resultados de ellos. Yo lo que quiero que nosotros entendamos es que Dios yo sé que cuando nosotros estamos predicando, a veces cuando ustedes están en sus casas, Dios nos habla y nos dice, mira, y si haces este pequeño ajuste en tu vida, y si en lugar de hacer esto dejas de hacer aquello, empiezas a hacer lo otro, esos pequeños ajustes empiezan a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y yo sentía que el Señor me hablaba a mí en lo personal, y me decía, este es el tiempo para hacerlo extra. En el tiempo cuando más tinieblas hay, es cuando más debe de brillar la luz. Y fíjese que el Señor me habló de una forma tan especial, porque yo quiero que usted entienda que en el tiempo cuando Jesús llegó a la tierra, era un tiempo de mucha obscuridad. Amén. Era un tiempo de mucho dolor. Era un tiempo donde la gente había perdido completamente su fe de que las cosas cambiarían. Amén. Ya se llevaban más de 500 años desde que Daniel había dicho que vendría un Mesías y no llegaba. Ya la gente había perdido la fe, había perdido la esperanza, la gente estaba en esclavitud, amén. Los romanos habían tomado posesión y ya no tenían la libertad que tenían antes, vivían en un tiempo muy difícil, pero en eso llegó la luz de Cristo, nació Jesús el Salvador, amén. Llegó Jesús a la tierra y las cosas para aquellos que decidieron aceptar que Él era el Mesías, empezaron a experimentar la luz de esperanza en sus vidas. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 2, hay algo que me interesa ahí. Lucas capítulo 2, versículo 25. Así como en el tiempo de Jesús no había esperanza, no había fe, ¿sí? Se vivía en tinieblas, la gente no vivía en libertad. Llegó Jesús como la luz del mundo. Y aquellos que se atrevieron a creer, para ellos ese día fue uno de los mejores días de su vida. Lo que quiero que usted conecte conmigo aquí es que esta Navidad yo quiero invitarle, aunque usted tal vez ha pasado un tiempo donde ha perdido la fe, aunque quizás usted ha pasado un tiempo donde ha sentido mucho dolor y mucha aflicción en este año, que cuando nosotros celebremos este tiempo, el nacimiento de Jesús, que nosotros podamos conectarnos a esa luz y sentir esa esperanza de que algo nuevo va a suceder. El nacimiento de Jesús no solamente es el nacimiento de cualquier otro bebé, es el nacimiento de una nueva esperanza para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que si todo este tiempo su familia ha estado desconectada y usted no sabe qué va a suceder, prepárese para que Dios haga algo hermoso en este tiempo en el que nosotros podemos dar esperanza. Lucas capítulo 2, versículo 25 dice lo siguiente: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto. Y dice, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Qué tremendo, todavía la gente no había sido bautizada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice, estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo, el Salvador. Ahora, yo no sé cuánto tiempo Simeón vivió esperando la promesa. Pero yo casi estoy seguro que fueron muchos años. De hecho, porque dice que ya el Señor le había dicho, no te vas a morir sin ver al Cristo. Me imagino que ya estaba anciano el Señor, ¿sí? Me imagino que tal vez ya estaba hasta en sus últimos días, amén. Sin embargo, este hombre mantenía la esperanza de que llegaría la promesa que se le había hecho. Y me interesa mucho que en la próxima porción que vamos a leer, me dice la palabra del Señor, porque estamos hablando de pequeños cambios y pequeños ajustes, ¿verdad que sí?
Me interesa que Simeón aparentemente no estaba en ese momento en el templo, ¿sí? A esa hora específica, en ese momento específico, yo creo que Simeón estaba en su tiempo de refacción, ¿verdad? Su tiempo de descanso, quizás hasta estaba en su casa. La palabra no nos dice dónde estaba. Lo que sí nos enseña es que no estaba ahí, no estaba en el templo. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo lo hizo sentir que necesitaba estar en el templo. Y él, en obediencia a lo que el Espíritu Santo le habló, y escuchó, es tiempo de hacer un pequeño ajuste, Simeón. Es tiempo de hacer un pequeño cambio, Simeón. Lo que has estado esperando por todo este tiempo, este es el momento de hacer el cambio. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han manejado carros de cambios, ¿verdad? Los carros de cambios tienen un clutch. Usted va en primera y usted oye, el motor le está gritando, ¡cambia! ¿Sí? Y entonces usted oye, el motor se lo pide y usted mete el clutch, hace el cambio a segunda y siente cuando es tiempo de cambios. Yo quiero decirle que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros que ha llegado el tiempo de cambios. Amén. Sí, démosle ese aplauso fuerte. Anímense todos los demás a alabar al Señor. El Señor le dijo a este hombre, ya llegó el tiempo del cambio. Lo había estado esperando. Eso es lo interesante, es que la mayoría de nosotros hemos estado esperando lo que Dios está a punto de hacer. Y a mí me enseña la palabra de Dios que este hombre ya no estaba en el lugar donde tenía que estar. Yo no sé por qué motivo, pero en eso el Espíritu Santo le habló y le dijo, necesitas estar en el templo, necesitas regresar al templo. Y este hombre fue obediente, hizo el ajuste, hizo el cambio necesario. A cada uno de nosotros Dios nos está hablando de ciertos cambios, ciertos ajustes que nosotros tenemos que hacer, ya sea en nuestra actitud, ya sea en estar en algún cierto lugar. Dios nos está diciendo, es tiempo de cambios. Leamos lo que dice el 27. Dice, movido por el Espíritu, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. O sea, los padres no sabían quién era Simeón. Simeón no sabía quién eran los padres de Jesús. Ninguno de los dos tenía información previa acerca del uno al otro, ¿sí? El Espíritu Santo obró aquí en este lugar diciéndole a Simeón, vete al templo, ¿sí? Y obró aquí de este lado. Cuando llega José y María llevan a Jesús. Y el Señor los lleva al lugar del encuentro. Mire qué interesante lo que sucede. El 28 dice, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y mira lo siguiente, y bendijo a Dios con esto, dijo, según tu palabra, soberano Señor. La palabra a la que se refiere es que el Señor le había dicho que sus ojos iban a ver al Cristo. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Quiere decir que ya estaba viejito, ¿sí? Ya lo único que estaba esperando es que se cumpliera la promesa. Y cuando vio que se cumplió la promesa, le dijo al Señor, ahora sí, Señor, llévame a casa. El versículo 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz, dice, que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, qué interesante, me encanta la onda de Simeón aquí. Me encanta todo lo que Simeón está esperando en el Señor. El Señor le dice, es tiempo de un pequeño ajuste. ¿Se da cuenta que el Señor es el que nos dirige los cambios? Cuando fueron aquellos que estaban pescando, ¿quién fue? Fue Jesús el que dirigió el cambio. Le dijo, hazlo con la derecha, ¿sí? Aquí el Señor le dijo a Simeón, es tiempo de cambios, regrésate al templo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, es Jesús siempre dirigiendo nuestras vidas. Interesantemente, algo que pasa aquí con Simeón, porque Simeón empieza a alabar al Señor, la salvación ha llegado. Ahora, si yo fuera Simeón, quizás hubiera tenido una reacción un poco diferente. Sí, porque yo hubiera esperado que la salvación de Israel viniera en manos de un Hércules. ¿Sí? Alguien del tamaño de Hércules. ¿Alguien vio Hércules en su tiempo de
niñez, sí, estilo Sansón, sí, de ahí es donde viene Hércules, de Sansón, pero imaginarse un Hércules es la salvación para Israel. Y qué sorpresa la de Simeón, un bebé. Me estás diciendo que la salvación de Israel es un bebé, algo tan pequeño, algo tan insignificante. Muchas veces el Señor nos da a nosotros la respuesta, pero no se parece a lo que nosotros esperábamos recibir. El Señor nos dice, mira, te voy a dar un bosque. Y dice, gracias, Señor. Y lo que el Señor le regala es una semilla. Porque dentro de esa semilla está el potencial del bosque. El Señor le promete a Simeón que va a haber la salvación. Y lo que le da a Simeón es una semilla a un bebé que no se podía defender por sí solo. Qué interesante, ¿no? Mas sin embargo, Simeón alaba al Señor en lo poco, como que estuviera viendo lo mucho. Si hay algo que Simeón nos enseña aquí a nosotros, es que debemos de alabar al Señor cuando Dios nos da lo poco, creyendo que en ello viene lo mucho. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por muy poco que usted haya recibido de parte de Dios, y usted dice, ay, pero yo he escuchado gente que les dan su aguinaldo, ¿verdad? Ay, solo $1,000 me dieron. Sí. Solo esto me dieron. No, ese es el momento en el que usted debe de usar su fe y decir, gracias, Señor, porque esta es la semilla de las cosas grandes que tú vas a hacer en mi vida. Hay gente que dice, ay, Pastor Luis, me dieron trabajo, pero solo ahí del que limpia nada más. Sí, pero qué tremendo, porque ahí es donde Dios te va a abrir las puertas para cosas mayores. Cuando yo entré a trabajar donde yo trabajo, yo entré en el nivel más bajo, siendo que yo antes era gerente de una tienda. Cuando entré al lugar donde trabajo ahora, entré en el nivel más bajo. Y le pude haber dicho al Señor, ay, Señor, yo quería un trabajo de gerente. Yo mandar quería, sí. Sí, yo encargado quería. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos eso al Señor? Yo no quiero empezar abajo, yo quiero empezar arriba, Señor. Sí. Y fíjese que yo empecé en lo más bajo. Empecé de cajero, ganando lo mínimo. Empecé a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que Dios me dio a mí fue una semilla. Y dentro de esa semilla venía el potencial de hacer muchas otras cosas. Jamás desprecie las semillas que Dios le está dando. Jamás desprecie las semillas que Dios está poniendo en sus manos. Jamás desprecie lo que parece ser muy poquito, porque de ahí quiere hacer Dios cosas enormes. Yo empecé con una semillita y gracias a Dios he crecido, he aprendido y ahora yo estoy en un nivel diferente. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una semillita. Simeón dijo, esta semillita es la que me dice, Señor, para esto me he aguantado a morirme, para ver a un bebé en pañales. Y dice la palabra de Dios que cuando Simeón lo vio, Simeón empezó a alabar al Señor, no por la semilla, sino por lo que venía dentro de la semilla, por el potencial que él sabía que esa semilla traía. Y él alabó al Señor en poco, y por eso Dios lo puso en mucho. ¿Cómo ve usted su casa? ¿Cómo ve usted su familia? ¿Cómo ve usted sus finanzas? ¿Cómo ve usted su salud? ¿Cómo es que usted está viendo? Ay, pastor, pues no, es tan poquito, pastor. Ese poquito es el que Dios quiere usar para hacer algo enorme. Entienda que ese poquito es la semilla para cosas mayores. ¿Sí? Simeón, qué experiencia y qué lección más increíble de la que nos enseña a nosotros. En lo poquito. En eso poquito Dios quiere hacer algo grande. Simeón pudo haber dicho, ay, Señor, con esto no vamos a hacer nada. ¿Cuántas veces usted no permite que sus emociones le hablen así acerca de la semilla que Dios ha puesto en su vida? Usted dice, ay, pues esto es lo único que tengo que ofrecer.
no es nada, mejor no hacemos nada, mejor no intento nada, mejor no, pastor, mejor no, me quedo mejor con mi sueño, sí, y no lo intento. Pero el Señor nos está impulsando hoy en este día, que nos atrevamos a creer que con lo poquito, con esa semilla, se puede hacer algo muy grande. Hay un potencial increíble. Se lo tengo que decir hoy en esta noche. Dios me mandó para que se lo dijera. De ese poquito que usted tiene, Dios va a hacer algo enorme. Pero usted se tiene que atrever a creerle al Señor que dentro de esa semillita hay un potencial incalculable. Amén. Así que le voy a pedir un favor. Ya no se burle de la semillita que usted tiene. Sí. No, mejor entiérrela. Échele agüita. Sí. Porque no se agüite su semillita. Échele un poquito de agüita, ¿sí? Sí. Hay gente, hermanos, en el mundo, hay patrones en el mundo que cuando ven tu semillita se burlan de tu semillita. Y te dicen, jamás vas a llegar a hacer nada. Eso es lo único que traes. Válgame Dios, no tienes nada. Usted no trae nada. Usted no tiene nada. Usted no tiene unción. Usted no tiene a Dios. Usted no tiene. ¿Ha oído eso alguna vez? No eres buen padre. Mira cómo se comportan tus chamacos. Ahí está la semillita. La semillita de grandeza. Ahí está. Échele agua. Cree en el potencial de lo que Dios va a hacer. Con lo que parece nada. Sí. Con aquello que no parece que va a cambiar al mundo. No se preocupe porque esa semillita crece. Y de repente se levanta un Jesús que cambia, transforma al mundo. Un Jesús que cae al mar, ¿sí? Un Jesús que calma la tempestad. Un Jesús que abre los ojos de los ciegos. Un Jesús que tiene el poder de levantar a un paralítico. Un Jesús, mis amados hermanos, que en el momento que Él expulsa a los demonios tienen que salir, y no importa si es un demonio o son una legión de demonios, ellos tienen que huir en el momento que Él habla esa palabra de autoridad. Así que por favor, no vea lo que Dios le ha dado como una semillita que no tiene esperanza de crecer. Crea en lo que Dios quiere hacer con lo poquito que usted tiene ahora. Amén. Volvamos a Josué capítulo 2 y vamos a terminar aquí. Josué capítulo 2, versículo 18. Y lo voy a leer una vez más. Dice que cuando lleguemos a este territorio, los que están hablando ahí son los espías de Josué. Lo que yo quiero que entendamos de esta porción de la palabra de Dios es que Dios le había dado este territorio a Josué. Y Dios le dijo a Josué, lo que tienes que hacer es salir y conquistar el territorio. Le dio una estrategia a Josué. Le dijo, vas a darle 7 vueltas. Le vas a dar una vuelta por 7 días a este lugar, a Jericó. Al 7º día vas a dar 7 vueltas. Y entonces a la 7ª vuelta van a levantar un grito de victoria. Yo sé que cuando hablamos acerca de dar 7 vueltas, usted se imagina que los israelitas le dieron 7 vueltas a un territorio como este, ¿verdad? 7 vueltas, pues así, ¿quién no? ¿Verdad? Pero yo quiero que entienda que Jericó era una ciudad amurallada. Digamos que fuera del tamaño de Odessa, a pie. Dele 7 vueltas o dele una vuelta usted a pie a Odessa, ¿verdad? Creo que para la noche usted estaría alegando, ¿verdad? Mis callos, mis juanetes. ¿Ah? ¿Verdad que sí? No solo eso, tenían que dar, sería un día completo dando una vuelta, imagínense, dándole una vuelta. Yo me imagino que el 7º día cuando dieron una vuelta, creo que fueron más de un día que pasaron ahí dando vueltas. Fue algo tan raro, ¿verdad? Que el Señor les pidió que hicieran. Pero Josué manda a 2 espías para ver cómo está la cosa, para saber cuál era la estrategia del enemigo. Josué quería asegurarse de cuál era la estrategia del enemigo. No había forma de entrar. Entonces, estos hombres entran
por la casa de una mujer llamada Rahab, que era una prostituta. Y es aquí donde yo quiero que nosotros le agarremos el valor a esta historia. Rahab era prostituta, hacía lo que las prostitutas hacían y hacen todavía, ¿sí? Llegaron estos hombres y Rahab sabía quiénes eran. Yo no sé si el Espíritu Santo le habló a Rahab. Y usted tal vez va a decir, no, pastor, ¿cómo? El Señor no le habla a los pecadores, ¿sí? Pero yo como que siento, ¿sí?, que el Espíritu Santo tenía un plan para Rahab y se lo dejó saber. Y yo me imagino que cuando Rahab, la prostituta, abrió la puerta y vio a estos dos embajadores que representaban a un Dios poderoso, que venía a conquistar la tierra que les pertenecía, porque Dios ya les había dicho que esa tierra era de ellos y que los de Jericó solo se las estaban cuidando. Así que ahora ellos venían a retomar lo que pertenecían. Y yo me imagino que cuando Rahab, la prostituta, abre la puerta, se ve cara a cara con estos hijos de Dios, algo sucedió en ella. Yo creo que Dios, en su amor y en su misericordia, habló al espíritu de esta mujer, porque esta mujer los acepta en su casa, los respeta como hijos de Dios que son, ¿sí? Y luego les pide, y es aquí donde a mí me impresiona un poquito la historia de esta mujer, porque como una mujer con el pasado de ella, como una mujer que vivió haciendo lo que ella hacía, y no estoy hablando que esto fue algo que hizo en el pasado, ¿verdad? No hace unos 5 minutos no había pasado de que acababa de salir el último cliente, ¿sí me entiende? O sea que era una mujer que esta era su vida, y de repente tiene un encuentro y ve algo en los ojos de estos hombres y dice, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero la vida que ellos tienen, que se refleja en ellos. Yo quiero tener la esperanza, la visión, el deseo de tener más en mi vida. Yo quiero lo que ellos tienen. Y esta mujer se atrevió a creer que todas las olas del pasado que venían en contra de su vida, que de alguna forma milagrosa, su pasado podía quedar borrado y que ella podía quedar redimida. Se atrevió a creerla muy. Sí, porque qué creída, ¿no creen? ¿Sí? Dígame, no creen usted que qué creída y qué, porque ¿cómo es posible? Ella sabía lo que iba a suceder. Todo el pueblo de Jericó sabía que Dios era un Dios poderoso y que venía haciendo cosas grandes. Ellos habían escuchado acerca de cómo el mar se había partido en dos y cómo los enemigos habían quedado ahogados en el mar. Ellos habían escuchado de cómo el maná caía del cielo y el Señor los alimentaba. Habían escuchado cómo de la peña salía agua. Ellos habían escuchado que algo sobrenatural venía. Y esta mujer les confiesa, le dice, todos tienen miedo, todos tienen temor, porque saben al Dios que ustedes representan. Pero qué tremendo que esta mujer se atrevió a decirles, yo sé que todos van a morir, pero ¿será que se puede hacer una excepción con mi vida? Oye, ¿qué testimonio más creíble, más increíble? Que yo creo que si lo lleváramos al nivel de justicia y de quién fue más justo, yo creo que ella no era, ¿verdad? Yo diría que es la que peor, o sea, ¿cómo se atreve, verdad? Un niño está bien que pidiera redención y salvación, pero ella era la peor, más bien la más indicada a quedar debajo de esos ladrillos, era ella por los pecados que había cometido.
Más sin embargo, ella se atreve, mis amados hermanos, a pedir una redención para su vida. Creo que en ese momento el Espíritu Santo, así como dirigió a Pedro y le dijo, tira la red a la derecha, así como el Espíritu Santo dirigió a Simeón y le dijo, Simeón, te es necesario estar en el templo ahorita, mi hermano, de inmediato. Y él obedeció. Yo digo que lo mismo pasó en la vida de Rahab. En ese momento el Espíritu Santo le dijo, este es tu momento de redención, abre la boca y pide. Y ella lo hizo. Dijo, miren, yo les voy a salvar las vidas porque yo sé que Dios está con ustedes y yo no quiero estar en contra de Dios. Así que mire, yo les voy a salvar la vida. Vienen los soldados, entran, vimos a 2 espías entrar a tu casa y ella les dice, sí, aquí estuvieron, pero ya se fueron. Si se van corriendo todavía los alcanzan, ¿sí? Y los tenía escondidos. Esta mujer los saca por una ventanilla con un lazo rojo, con una soga roja. Los saca de ahí. Y estos hombres le dicen, ¿sabes qué? Por lo que hiciste, ¿sí? Por tu obediencia, ¿sí? Lo que va a pasar es que todos los que estén en tu casa, tu familia y tú, los que estén en tu casa, cuando vengamos a tomar la ciudad, ellos encontrarán misericordia. Dicho y hecho. Ahora, yo quiero que usted imagine la escena. Cuando el pueblo de Israel caminaba alrededor y todos viendo por sus ventanas. El temor iba incrementando en el corazón de la gente que vivía adentro, pero no en el corazón de Rahab. Mientras que aquellos sentían que incrementaba el temor, ella sentía una anticipación increíble que crecía en su corazón. Se acerca mi momento de redención. Una lección tan importante para nosotros, que nosotros podemos estar en el mismo mundo oscuro, en el mismo mundo donde hay violencia, en el mismo mundo donde las cosas están pasando, y el que está a la par sentir pánico, y nosotros que estamos al otro lado sentir una paz y un gozo increíble. Qué tremenda lección, amén. Y nosotros encontramos a Rahab la ramera, la prostituta en ese momento, simplemente sentir como ese gozo. Y llegó el 7º día, y el 7º día todos empiezan a dar una vuelta, una segunda, tercera, y se sentía en el ambiente como el temor, el pánico se apoderaba de todos. En eso se dio la 7ª vuelta y se oyó un rugir del pueblo de Dios declarando la victoria sobre Jericó. Ese momento todos sintieron el golpe del poder de Dios con un temor increíble, mientras que ella, me imagino que cayó de rodillas adorando al Creador. Porque la presencia de Dios para aquellos que aceptan la redención del Padre es una experiencia fenomenal, pero para aquellos que la rechazan es un golpe fatal. Increíble lo que sucedió. Y la promesa de Dios se hizo una realidad. El resto de la ciudad cayó, solo donde estaba la correa roja. Esa pared se mantuvo intacta y se cumplió la promesa. Ahora, qué increíble, un pequeño cambio, un pequeño ajuste en su vida hizo un cambio no solo para la generación de ella, sino para las generaciones que vienen después de ella. Yo quiero aclararle algo que le sucedió a esta mujer. Esta mujer cambió su forma de vivir. Esta mujer se casó, tuvo hijos. Uno de los hijos de esta mujer es Boaz. Y usted empieza a leer en la Biblia y se da cuenta que David es otro que viene de la descendencia de esta prostituta. Y de este mismo linaje viene Jesús. Entonces, mis amados hermanos, un pequeño cambio en nuestras vidas, sin importar la pared de errores que hemos cometido en nuestro pasado, un pequeño cambio puede cambiar nuestro destino y el futuro de nuestras generaciones, esas generaciones que vienen.
en usted está hacer ese cambio. Así que para esta Navidad, celebre con más gozo. Amén. Yo lo quiero invitar a que se ponga de pie conmigo entonces. Qué pequeña decisión, pero qué gran cambio. Usted ha tomado una pequeña decisión. Hoy en esta noche tomó una pequeña decisión de estar aquí. Todos los días usted está tomando pequeñas decisiones. Esas pequeñas decisiones van a transformar su vida. Yo me emociono porque digo, veo familias, veo parejas, veo criaturas y digo, esas pequeñas decisiones que estamos tomando están impactando su vida. Recuerdo que íbamos para la fiesta de Thanksgiving. No íbamos a hacer nada porque pensábamos que iban a salir muchos del pueblo. Pero yo sentí en mi corazón que somos parte de una familia y que había muchas familias aquí que no tenían otras familias. Y queríamos hacer algo especial. Esa pequeña decisión me dejó tan marcado, no solo las fotos que tomé esa noche, sino lo que mis ojos vieron. Esa noche fue una noche muy especial. La pasamos muy alegre. Pero en eso volteé a ver y vi un grupo de niños disfrutando de un tiempo especial en la casa del Señor. Y dije, esa es la generación que aquí está entablando una ancla para que el día de mañana sepan que Dios les ama, que su iglesia les ama. Y esos son los pequeños cambios que nosotros creemos que van a traer cambios enormes en esas vidas el día de mañana. Amén.